Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 16. Creación de documentos. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Documentos originales, copias y archivos. El archivo de los documentos administrativos. El derecho de acceso a los documentos administrativos. 1. Creación de documentos. 1,1. Introducción. Los documentos administrativos son el resultado de la actividad administrativa que llevan a cabo los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de las funciones y competencias que le encomiendan las normas. Los documentos administrativos pueden clasificarse dependiendo del criterio que se adopte. Según los participantes en la relación administrativa, podríamos diferenciar los documentos de los interesados, solicitudes, reclamaciones, quejas, etc., de los documentos de las administraciones públicas, los dirigidos a los interesados y los dirigidos a la administración y otras entidades. B. Según la fase del procedimiento administrativo, documentos de la fase de iniciación, de la fase de instrucción y de la fase de finalización, como pueden ser las resoluciones. C. Y finalmente la clasificación según función. Esta clasificación parte de la base de que cada documento tiene una declaración del órgano, unidad o servicio emisor para cumplir un fin concreto: decidir, transmitir, dejar constancia, opinar, proponer, etc. De acuerdo con su función, pues, se establecen los siguientes grupos de documentos. 1. Documentos de decisión. Contienen una manifestación de voluntad de un órgano, unidad o servicio sobre materias de su competencia. Estos pueden ser: acuerdo, resolución. 2. Documentos de transmisión. Comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órganos o entidades. Nos encontramos distintos tipos: comunicación, convocatoria, notificación, oficio de remisión, requerimiento. 3. Documentos de constancia. Contienen una declaración de conocimiento de un órgano, unidad o servicio, persona o entidad pública o privada, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos. Son documentos de constancia como acta, diploma, certificado, diligencia. 4. Documentos de juicio. Contienen una declaración de juicio de un órgano, unidad o servicio, persona o entidad, sobre las cuestiones de hecho o jurídicas que sean objeto de un procedimiento administrativo, tales como informes. 5. Documentos de los interesados. Instrumento por el que el interesado se relaciona con los órganos, unidades o servicios de una administración pública, como alegación, solicitud, reclamaciones, quejas, renuncias, etc. 6. Otros tipos documentales. Engloba aquellos documentos que por su función no pueden incluirse en ninguno de los 5 grupos anteriores, pero sí cumplen con una función administrativa legal concreta. Pueden ser contrato, convenio, memoria. Según el Manual de Documentos Administrativos, desde un punto de vista lingüístico, el lenguaje administrativo se ha caracterizado históricamente por un conjunto de rasgos que lo definen y que pueden resumirse en los siguientes. Léxico-técnico, los tecnicismos. La necesidad, que se transforma en obligación de transmitir información precisa, denotativa y sin margen a la ambigüedad, propia de los lenguajes funcionales, impone el predominio de palabras de especialidad, los tecnicismos.
B. Uso de cultismos y palabras rebuscadas. Son palabras que pertenecen al nivel culto de la lengua en coexistencia con equivalentes más sencillos. El uso excesivo de este tipo de palabras puede dificultar la compresión de los documentos por el no especialista. C. El arcaísmo es una palabra que ya no se usa en la lengua común, que solo pervive en determinados ámbitos del saber, en los que se mantiene por tradición. En esta categoría se incluyen los latinismos accessit inter vivos apud acta pro indiviso, tribunal quo. D. Despersonalización, diluyendo responsabilidades mediante el uso de fórmulas administrativas que hacían imprecisa el origen de la decisión adoptada. E. Carácter burocrático, utilizando arcaísmos, tratamientos administrativos anticuados y fórmulas de cortesía que quedan desfasadas en estos tiempos donde han cambiado las relaciones entre la administración y los ciudadanos. F. Carácter predominante de la administración, imponiendo distancias con los ciudadanos y buscando un plano de prepotencia y superioridad. 1,2. Características que deben tener los documentos administrativos. A las características del lenguaje administrativo vistas en el apartado anterior, cabe una renovación que cumpla con la nueva configuración de la administración pública. A tal efecto, a continuación, se analiza un conjunto de recomendaciones que se encuentran en el Manual de Lenguaje Administrativo para intentar mejorar el contenido de los documentos administrativos. Claridad. La redacción de los documentos administrativos deberá ser clara y de fácil comprensión por los destinatarios, siendo aconsejable para conseguirlo lo siguiente. A. Utilización de párrafos breves y separados, evitando la aparición de apartados complejos y ambiguos que no aportan información al texto, sino una acumulación de elementos que provocan un discurso pesado. B. Los cultismos deben ser utilizados con prudencia, y cuando el destinatario de un documento sea un ciudadano, deberá optarse por palabras sencillas que permitan su comprensión por todos. En caso de que no sea posible, deberán los términos técnicos definirse o utilizarse de forma que el destinatario asimile su significado. C. Las palabras deben ordenarse correctamente en oraciones, respetando las reglas de la sintaxis castellana y la correspondencia de los tiempos verbales. D. Los documentos deberán puntuarse adecuadamente, de forma que resulten inteligibles al respetar las pausas y entonaciones de la expresión oral. Sencillez. La elaboración de los documentos administrativos debe estar presidida por la naturalidad en la expresión, sin propósitos retóricos. Para ello, A. Deberán evitarse en el lenguaje administrativo la abundancia de arcaísmos, muletillas y fórmulas administrativas que llevan a una ritualización de estructuras, como si de plantillas adaptables a cualquier uso se tratara. B. Se debe evitar la utilización de latinismos y tecnicismos de corte extranjerizante, galicismo y anglicismo, siendo preferible sustituirlos por giros españoles. C. Se debe reducir la sustanciación de la expresión lingüística, como serían las expresiones verbales formadas por un verbo simple seguido de un sustantivo. Concisión. La información contenida en el documento administrativo debe ser precisa, concreta y adecuada a la esencia de su contenido, para cuyo fin. A. La redacción deberá destacar el mensaje que sea útil para el destinatario, eliminando expresiones superfluas que provoquen un efecto asfixiante. B. La información deberá sistematizarse de manera lógica, utilizando oraciones cortas y explicativas. Gramática. La redacción de un texto administrativo deberá respetar las reglas gramaticales y ortográficas, por lo que es necesario. A. Acentuar las palabras conforme a las reglas ortográficas. B. Usar correctamente las minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, los meses del año y los días de la semana se escriben en minúscula. C. Evitar la supresión de la conjunción que, cuando sea necesaria para la construcción de la frase. D. Evitar el uso abundante de enlaces prepositivos y conjuntivos, al implicar una sustitución del nexo simple, preposición o conjunción,
por una locución prepositiva o conjuntiva que sirve de explicación de la relación, siendo el resultado final el alargar la frase innecesariamente y oscurecer el hilo argumental. Por ejemplo, en aplicación del artículo en la relación dada por de acuerdo con. Redacción actualizada. Las estructuras gramáticas deben modernizarse, abandonando expresiones que estén alejadas del uso común del lenguaje. Para ello, deberá cuidarse el empleo del futuro de subjuntivo como reliquia de la lengua pasada, sustituyéndose normalmente por el imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, apercibiéndole de que si así no lo hicier se archivará. B. Deberá evitarse el uso del infinitivo con un valor de imperativo. Por ejemplo, en vez de señalar con una X lo correcto es señal con una X. C. Los tratamientos personales del lenguaje están desfasados, debiendo sustituirse en la dirección general hacia abajo en la escala jerárquica, por la fórmula normal de señor, señora, antepuesto a la denominación del puesto de trabajo. Por ejemplo, señor director general. D. Deberá evitarse el empleo abusivo de los participios y gerundios. Por ejemplo, finalizado el plazo participio o la multa puede abonarla enviando giro postal, gerundio. Contexto. Los términos en que se redacta un documento quedan condicionados al ámbito administrativo en que se utilizan, variando, según se pretenda una mayor o menor formalidad. Así, deberán evitarse las formas impersonales, al provocar una despersonalización de la acción materializada. Por ejemplo, en vez de se le recuerda, le recuerdo. B. Las expresiones verbales de orden o de mandato deberán limitarse, siendo aconsejable sustituirlas por otras que no impliquen el cumplimiento de ciertas obligaciones, así, solicitar. Por ejemplo, deberá comparecer, presentar, etc. C. Se pueden utilizar 3 fórmulas de tratamiento personal en la redacción de documentos administrativos. La primera persona del singular, yo, mi, mío, cuando se pretenda un escrito directo personal e individualizado. La tercera persona del singular, el, ello, suyo, suya, para provocar un alejamiento del receptor. La primera del plural nuestro, nosotros, que se utiliza en 2 casos. C1. Cuando predomina el valor del órgano administrativo frente al sentido individual. C2. Para evitar una imagen personalizada de la emisión de juicios. 2. Uso no sexista del lenguaje administrativo. El uso no sexista del lenguaje administrativo está regulado en varias normas a nivel estatal y autonómico. Las más importantes son: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 14,11 dispone que, entre otros, será un criterio general de actuación de las AP, la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta ley, en el artículo 6, hace las siguientes definiciones. 1. Discriminación directa e indirecta. La discriminación directa es la situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable, por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación, y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. B. La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas
una desventaja particular con respecto a otras por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. 2. Discriminación por asociación y discriminación por error. Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio. B. La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas. 3. Discriminación múltiple e interseccional. Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley. B. Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación. C. En supuestos de discriminación múltiple e interseccional, la motivación de la diferencia de trato, en los términos del apartado segundo del artículo 4, debe darse en relación con cada uno de los motivos de discriminación. D. Igualmente, en supuestos de discriminación múltiple e interseccional, las medidas de acción positiva contempladas en el apartado 7 de este artículo deberán atender a la concurrencia de las diferentes causas de discriminación. 4. Acoso discriminatorio. Constituye acoso, a los efectos de esta ley, cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra, y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 5. Inducción, orden o instrucción de discriminar. Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley. La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. 6. Represalias. A los efectos de esta ley se entiende por represalia cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona o grupo en que se integra, por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial, destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto. Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 7. Medidas de acción positiva. Se consideran acciones positivas las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican, y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan. 8. Segregación escolar. Se entiende por segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado, por motivos socioeconómicos o sobre la base de cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 2,1 de la presente ley, sin una justificación objetiva y razonable. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. En la norma andaluza el artículo 9 dispone que 1. Las administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. 2. Las entidades instrumentales de las administraciones públicas de Andalucía, así como las corporaciones de derecho público de Andalucía,
adaptarán su denominación oficial a un lenguaje no sexista, en el marco de sus respectivas normas reguladoras, y garantizarán un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus actividades y en todos los documentos y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. 3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que los colegios profesionales y las corporaciones de derecho público hagan un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen. Otras normas e instrucciones de carácter autonómico son: Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos. Orden conjunta de 19 de febrero de 1993, de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo, en la información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía. Acuerdo de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, por el que se da publicidad a la instrucción para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. La Orden de 24 de noviembre dispone que las disposiciones y texto administrativos no contendrán discriminación alguna por motivo de sexo. A tal fin, en su artículo 2 de la Orden de 24 de noviembre de 1992, establece que en la redacción de documentos y textos se observarán las siguientes normas. A. Documentos cerrados. La mención de puestos y cargos administrativos ocupados por mujeres, así como la designación de la condición, carácter o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el procedimiento administrativo, se hará utilizando el género femenino. B. Documentos abiertos. La mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará en femenino y masculino conjuntamente. Tratándose de un colectivo, se utilizará la denominación que corresponde al mismo, si fuera posible. En cuanto a las ofertas de empleos y relación de puestos de trabajos, la Orden dispone que las ofertas de empleo, relación de puestos de trabajo, convocatorias de concursos y oposiciones, convocatoria de becas y ayudas y cualquier cuestión relativa a la función pública, así como la publicidad que de ellas se realice, se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. Para el mejor cumplimiento, la Orden dispone que se observarán los requisitos siguientes. A. Mención expresa de la política de igualdad entre hombres y mujeres que practica la Junta de Andalucía, en materia de personal. B. Inclusión de la fórmula hombres y mujeres mayor que, unida a la denominación del tipo de personal al que la oferta de empleo, el concurso, la oposición y/o la beca vaya dirigida. Se crea una comisión paritaria Consejería de Gobernación Instituto Andaluz de la Mujer, cuyo objetivo es la eliminación de cualquier indicio sexista en la materia objeto de la presente orden. Sus funciones serán las siguientes: formular, aprobar e impulsar las propuestas necesarias para conseguir el objetivo fijado. Facilitar la realización de las acciones aprobadas a quienes, por razón de sus funciones, estén relacionados con las mismas. Entender de cualquier cuestión que sea obstáculo para el cumplimiento de los objetivos. 1. La comisión estará integrada por una presidencia, una vicepresidencia y un número total de vocales, en representación de la Consejería de Gobernación y del Instituto Andaluz de la Mujer, en número de 4. Corresponderá la presidencia al titular de la Consejería de Gobernación y la vicepresidencia a quien ostente la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, o persona en quien deleguen. La designación de vocales corresponde a los organismos cuya representación ostentan. Realizará las funciones correspondientes a la Secretaría una vocal, designado A por la Comisión. 2. La Comisión convocada por su presidente A,
se reunirá 2 veces al año. Podrá igualmente ser convocada cuantas veces sea necesario para resolver asuntos de su competencia. 3. Podrá incorporarse a la comisión el personal técnico necesario, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos establecidos en el orden del día de la convocatoria, que participará con voz pero sin voto y que será designado por la presidencia. Por acuerdo de la comisión podrán crearse grupos de trabajo en atención a la especialización de los asuntos a tratar. Por otro lado, la instrucción de 16 de marzo de 2005 de la Comisión General de Viceconsejeros adopta las siguientes reglas. 1. Regla de la inversión. En la redacción de los distintos textos normativos, habrá de evitarse el uso sexista del lenguaje en cuanto discriminatorio. Para comprobar si un texto incurre en sexismo lingüístico se aplicará la regla de inversión, consistente en sustituir la palabra dudosa por su correspondiente de género opuesto. Si la frase resulta inadecuada, es que el enunciado primero es sexista, debiendo en consecuencia ser cambiado. 2. Reglas para evitar el uso del masculino genérico. Tratándose esta de una forma correcta desde el punto de vista lingüístico, en orden a la designación de ambos sexos, en el contexto social de hoy, el uso abusivo de dicha fórmula obstaculiza el pleno establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Es por ello que, puesto que el sistema lingüístico español ofrece posibilidades para evitar el sexismo en el lenguaje, se deberán utilizar dichos recursos lingüísticos, alternándolos de forma razonable y según su contexto. 1. Utilización de sustantivos genéricos o colectivos para englobar a ambos sexos. Se trata de un buen número de sustantivos que, con independencia de que tengan género gramatical femenino o masculino, hacen referencia tanto a hombres como mujeres. Su uso es preferible, siempre que sea posible, a la utilización del masculino genérico. Tal es el caso de ciudadanía, funcionariado o alumnado. 2. Puede asimismo en ocasiones sustituirse el masculino genérico por perífrasis del tipo población andaluza en lugar de andaluces, personas discapacitadas en lugar de discapacitados, o comunidad escolar en lugar de profesores y alumnos. 3. También es posible evitar la recurrencia al masculino genérico, omitiendo la referencia directa al sexo del sujeto en la construcción gramatical, siempre y cuando éste sea claro, no creando ningún tipo de ambigüedad. Así mediante 3a. El empleo de estructuras verbales con se impersonal. EJ. Se beneficiarán de estas ayudas, en lugar de serán beneficiarios y beneficiarias de estas ayudas. 3bb. Mediante la utilización de infinitivos y gerundios. EJ. Es necesario haber prestado caución o fianza, en lugar de es necesario que el contratista haya prestado caución o fianza. 4. En el caso de sustantivos de una única determinación para ambos sexos, en los que el artículo asume la función de determinar el género, como es el caso de adquirente, solicitante, denunciante o recurrente, se puede 4a. Omitir el artículo en determinados contextos, solicitantes de la plaza. 4b. Usar un pronombre, quien solicite la plaza. 4c. Sustituir por un determinante con marca de género, cada solicitante de la plaza. 5. Se utilizarán asimismo en los supuestos en los que sea posible, construcciones metonímicas, aludiendo al cargo, profesión, oficio o titulación con preferencia a la designación de la persona que los desempeñe o posea. VGR. Jefatura en lugar de los jefes. VGR. Vicepresidencia en lugar de los vicepresidentes. 6. Por último, en el caso de que se emplee el masculino genérico, y para hacer más variados los textos, se podrá asimismo recurrir al uso de aposiciones explicativas, que clarifiquen que en dicho caso, su uso responde a su función genérica. VGR. El objetivo es proporcionar a los jóvenes de uno y otro sexo una formación integral. 7. Solo en el supuesto de que no sea posible jurídica o técnicamente el empleo de las estrategias anteriores, se utilizará el masculino genérico.
3. Reglas específicas en el supuesto de órganos de la Administración. 1. Tanto en la fórmula de promulgación de los decretos, como en las habilitaciones normativas, se citará el cargo en su correspondiente género femenino o masculino, en función de la persona que en dicho momento lo esté desempeñando. 2. En todos los demás supuestos en los que se hace patente la vocación de permanencia de la norma, la designación se hará al órgano administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Gobierno y Administración. Ello no obstante, deberá hacerse uso de la estrategia de la duplicación en los concretos supuestos de consejeros y consejeras, y delegados y delegadas. 3. Cuando se proceda a la designación de miembros de órganos colegiados, se procurará el uso de construcciones metonímicas, evitando al tiempo que el artículo acompañe al cargo o representación, a los efectos de no designar sexo. 4. Normas de estilo. 1. Se evitará en lo posible la estrategia de la duplicación, así como las dobles concordancias en cuanto al género en artículos, sustantivos y adjetivos. Así, frente a los veterinarios colegiados y las veterinarias colegiadas serán los o las que determinen, resulta más correcto. Los veterinarios y veterinarias colegiados serán los que determinen. 2. No obstante, en el caso de que sea imprescindible utilizar tales desdoblamientos, el orden de su utilización será indistinto. 3. No deberán ser utilizados signos de barras o arrobas para designar masculinos y femeninos. 3. Documentos originales y copias. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPACAP, regula los documentos originales y las copias auténticas, en los artículos del 26 al 28, estableciendo lo siguiente. 3,1. Emisión de documentos por las administraciones públicas. Artículo 26 de la LPACAP. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Las administraciones públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán 2a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 2b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. 2c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 2d. Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 2e. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. 3,2. Validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Artículo 27 de la LPACAP. 1. Cada administración pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán validez en las restantes administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.
Se deberá mantener actualizado un registro u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado, las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las administraciones públicas, en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las administraciones públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas. 3a. Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. 3b. Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada fiel e íntegra del documento. 3c. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. 3d. Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración, o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las administraciones públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente. Asimismo, las administraciones públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. 5. Cuando las administraciones públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. 3,3. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. Artículo 28 de la LPACAP. 1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.
2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. 3. Las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las administraciones públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las administraciones públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. 4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original, y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. 5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. 7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 4. El archivo de los documentos administrativos. La regulación del archivo de los documentos administrativos la encontramos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPACAP, y en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP. 4,1. Archivo de documentos. Artículo 17 de la LPACAP. 1. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos
deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 4,2. Archivo electrónico de documentos. Artículo 46 de la LRJSP. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato, a partir del que se originó el documento, o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las administraciones públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. 5. El derecho de acceso a los documentos administrativos. El derecho de acceso a los documentos, archivos y registros administrativos es uno de los instrumentos que los ciudadanos poseen frente al ejercicio de las prerrogativas de las que goza la Administración, el cual está reconocido en el artículo 105b de la Constitución Española, en los siguientes términos. A. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Por otro lado, la LPACAP distingue de un lado el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente y los actos de trámite dictados, así como a obtener copias de documentos contenidos en ellos, art. 53 LPACAP, y de otro, el derecho de acceso a los registros y archivos de las administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 19/2013 y en el resto del ordenamiento jurídico, art. 13d LPACAP. Esta segunda manifestación es la que nos interesa. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, desarrolla el ejercicio de este derecho de acceso distinguiendo a. Ámbito subjetivo de aplicación. Información pública, archivos y registros administrativos de las administraciones públicas territoriales, Administración del Estado, comunidades autónomas y locales, y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las anteriores que ejerzan funciones administrativas. B. Ámbito objetivo. Comprende los registros y los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. El acceso comprende tanto el acceso directo a los documentos en cuestión, como el de obtener copias y certificados de los mismos. Este derecho se reconoce a quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 39/2015, esto es,
no solo las personas físicas, sino también las personas jurídicas, los menores de edad en determinadas circunstancias, y cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Existen materias excluidas del derecho de acceso. En particular, la propia Constitución española contempla los archivos y registros que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Por esa razón, el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre regula los límites al derecho de acceso, en aquellos supuestos en los que pueda suponer un perjuicio para a. La seguridad nacional. b. La defensa. c. Las relaciones exteriores. d. La seguridad pública. e. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h. Los intereses económicos y comerciales. I. La política económica y monetaria. j. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. L. La protección del medio ambiente. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. En el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre se regulan los límites al derecho de acceso cuando la información solicitada contenga datos personales de especial protección, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre establece la posibilidad de conceder el acceso parcial a la información solicitada, en aquellos supuestos en los que los límites establecidos en el artículo 14 no afecten a la totalidad de la información. 1. Transcripción literal de la norma. La Ley Orgánica 15/1999 está derogada, por lo que las referencias realizadas a esta ley deben entenderse hechas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.